Melquisedec, ese misterioso como enigmático personaje, hoy en día abre la especulación de los investigadores bíblicos. Y en este video ahondaremos acerca de los misterios que hay detrás de su existencia. Saludos, mi nombre es Santos Hernández y en esta ocasión les traigo un video denominado Los misterios detrás de Melquisedec, el rey de Salem. Comenzamos. La tradición judía dice que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. Pero esto no se sostiene porque Sem tuvo hijos. Algunas personas dicen que Melquisedec era una cristofanía y que según el cristianismo, una cristofanía es una aparición de Jesucristo preencarnado o después de su crucifixión. Estas teofanías son debatidas entre los teólogos y pueden ser interpretadas de diferentes formas. Debemos tener cuidado de que estos puntos de vista no sean tan sesgados y así perder detalles de las enseñanzas del autor y el propósito en el libro de Hebreos, que era demostrar que el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que respecta al hecho de que el sacerdocio de Jesús tiene el poder de salvar una vez y para siempre, mientras que el sacerdocio de Aarón era temporal y de necesidad continua. La Biblia no revela totalmente la identidad de este personaje bíblico, pero hay muchas declaraciones definitivas efectuadas con respecto a él. En primer lugar, se le llama tanto sacerdote y rey. Debemos tener en cuenta que nadie jamás fue llamado rey y sacerdote a la vez, sino a Jesucristo, el cual vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, capítulo 5 versículo 10 y capítulo 20 versículo 6. También dice en la Biblia que también a nosotros Dios nos ha hecho junto con él reyes y sacerdotes, pero esto es una referencia en el futuro para cuando vayamos a reinar con él en el reino de Dios, y nos hemos puesto en inmortalidad e incorrupción. Jesús mismo no era sacerdote y rey mientras vivió en la tierra, pero a partir del momento en que ha tomado su lugar, en el cual se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Cuando los magos de Oriente encontraron a Jesús después de algunas maravillas y milagros y señales que indicaron el lugar donde nacería el rey de los judíos, ofrecieron como regalo 3 cosas. El primero fue oro, que corresponde al regalo de un rey. El segundo fue incienso, que era utilizado por los sacerdotes para los rituales de mediación por el pueblo, y mirra para perfumar el cuerpo como preparación de la sepultura. Puede ser que proféticamente reconocieran que Jesús el Mesías sería el rey y sacerdote. En el libro de Hebreos dice que desde que Jesucristo resucitó y entró en el cielo como sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre, de acuerdo a Hebreos capítulo 6 versículo 20, Hebreos capítulo 7 versículo 17 al 21, esto es para indicar la grandeza del sacerdocio de Cristo y su superioridad en contraste con el sacerdocio arónico, en el cual el escritor muestra que Melquisedec ocupaba los puestos de rey y sacerdote por la designación de Dios y no por herencia. Cristo Jesús, que no era de la tribu de Leví, sino de la de Judá y de la línea de David, no heredó su puesto por ser descendiente de Aarón, sino por nombramiento directo de Dios, como en el caso de Melquisedec, de acuerdo a Hebreos capítulo 5 versículo 10. La promesa registrada en el Salmo capítulo 110 versículo 4, el cual dice que Jehová ha jurado y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Esto convierte a Cristo en un rey sacerdote celestial, pero además Cristo posee la autoridad del reino debido a ser descendiente de David, el heredero del reino prometido en el pacto davídico, de acuerdo a 2 de Salmos capítulo 7 versículo 11 al 16. De manera que Jesucristo ejerce las funciones combinadas de rey y sacerdote, al igual que Melquisedec.
El sacerdocio de Cristo se muestra también por el hecho de que Leví, el progenitor del sacerdocio judío, presentó diezmos a Melquisedec, pues estaba en los lomos de Abraham cuando el patriarca dio un diezmo al rey sacerdote de Salem. Además, Leví también fue bendecido por Melquisedec, y la regla es que el menor es bendecido por el mayor, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10. El apóstol también subraya con respecto a Melquisedec que estuvo sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, por lo que pudo presentar el sacerdocio eterno de Jesucristo, quien ha sido resucitado a una vida indestructible, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 3 y Hebreos capítulo 15, versículo 17. Habían además muchas personas que eran tipo de Cristo, y pueden haber muchos que tienen diversas semejanzas, pero nadie se dice de él que es semejante al Hijo de Dios. Estas son palabras muy fuertes para cualquier ser mortal, y estas cosas no se dicen de Abraham o Moisés o Elías o Enoc, que caminaron tan cerca de Dios pero que fueron arrebatados de este mundo. El escritor del libro de Hebreos argumenta además el hecho de que Melquisedec no tenía ninguna parentela o linaje mejorando su dignidad, porque el sacerdocio arónico dependía exclusivamente del poder para demostrar una descendencia directa de Aarón, el cual hizo necesario un cuidado más escrupuloso en la conservación de las genealogías sacerdotales. En el Salmo capítulo 110, versículo 4, nuestro Dios eterno nos da una mirada al futuro, tanto así que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A tal razón surge la pregunta, ¿por qué era necesario cambiar el sacerdocio levítico? Las razones son las siguientes. En primer lugar, el sacerdocio levítico no llevó a nada a la perfección. De acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 11, la sangre de los becerros y de los machos cabríos no pudo quitar completamente el pecado. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo consiguió por medio de su propia sangre una redención eterna. De acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 12. En segundo lugar, el sacerdocio levítico sirvió en un santuario terrenal. En cambio, el sacerdocio de Jesús sirve en el santuario verdadero, es decir, en el cielo mismo. De acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. En tercer lugar, bajo el sacerdocio arónico era necesario poner nuevos sacerdotes, pues la muerte les impedía continuar. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 24. En cambio, Jesús mantiene eternamente el sacerdocio que posee, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25. En cuarto lugar, el sumo sacerdote de los levitas no era libre de pecado y hubo que ofrendar diariamente por sus pecados. En esto también se distingue el sacerdocio de Cristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27 nos dice que el sacerdocio levítico y el de Melquisedec son diferentes en calidad. En quinto lugar, los levitas no llegaron a ser sacerdotes por sus altas cualidades morales o por su fe extraordinaria, sino que la ley ordenó que esa fuera la tribu de los sacerdotes. En sexto lugar, la ley no seleccionó a los sacerdotes por su pureza moral o por sus ventajas intelectuales, sino por su descendencia según la carne de Leví. El único requisito es que fuera de la tribu de Leví. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec no era por su descendencia, por su linaje, sino por su pureza moral y su forma de conducirse ante los ojos de Dios. Es por eso que la Escritura no menciona nada de su descendencia, porque eso no era lo importante en este orden de sacerdocio, ni el día de su muerte ni la de su nacimiento, haciéndolo eterno semejante a Cristo. Esto era lo importante en el sacerdocio de Melquisedec, que de igual manera Jesús fue constituido sumo sacerdote conforme al poder de una vida indestructible, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 16. En séptimo lugar, Jesús no fue constituido sumo sacerdote por la ley, sino por un juramento de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículo 18 y Salmos capítulo 110, versículo 4.
Ante esto, entonces cabe la conclusión que aunque Dios había ordenado primero el sacerdocio según el orden de Aarón para el pueblo de Israel, ese finalmente fue cambiado por el sacerdocio de Melquisedec, debido a que éste ejercía sus funciones sacerdotales muchísimo antes que el sacerdocio levítico. Por tanto, el de que Jesús pertenecía a la tribu de Judá descalificaba a Cristo para ser un sacerdote arónico. Por lo tanto, Cristo ofrece un sacerdocio mucho más elevado por encima del humano y con efectos eternos, haciendo que Cristo reúna las condiciones y mérito para ser el Mesías esperado y proféticamente relatado en las Escrituras.